Bienvenidos a Conoce la Biblia, el programa semanal de Editorial Fe Viva y Fe Viva Radio Cristiana, donde exploramos los tesoros de la palabra de Dios con profundidad y reflexión. En el programa de hoy, nos sumergiremos en el libro de Esdras, una obra histórica y espiritual que resalta la fidelidad de Dios y su soberanía en la restauración de su pueblo después del exilio en Babilonia. Este libro nos narra el regreso de los exiliados a Jerusalén, la reconstrucción del templo y la renovación espiritual liderada por Esdras, el sacerdote y escriba comprometido con la ley de Dios. Acompáñanos mientras descubrimos lecciones poderosas sobre el arrepentimiento genuino, la perseverancia en medio de la adversidad y la centralidad de la adoración verdadera. Aprenderemos cómo Dios utiliza incluso a líderes inesperados para cumplir su propósito y cómo su gracia y fidelidad permanecen constantes, llamándonos a vivir en obediencia, santidad y comunión con Él. Prepárate para profundizar en la historia y las verdades espirituales que el libro de Esdras tiene para ofrecernos hoy. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás contenido diseñado para inspirar tu vida espiritual, incluyendo reflexiones cristianas, oraciones, devocionales, estudios bíblicos que fortalecerán tu fe y te acercarán más a Dios. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestras publicaciones, y ayúdanos a compartir estos mensajes con otros y llevar la palabra de Dios al mundo. Estamos aquí para caminar juntos en este camino de fe. Ahora te invito a que te quedes, que ya comenzamos con nuestro estudio de hoy. El libro de Esdras es una de las obras más significativas del Antiguo Testamento, ya que relata eventos cruciales en la historia del pueblo de Israel después del exilio en Babilonia. Esdras se centra en la restauración del templo en Jerusalén, la renovación del pacto entre Dios e Israel, y la reconstrucción espiritual del pueblo. Este libro es rico en enseñanzas sobre la fidelidad de Dios, la obediencia, el arrepentimiento y la restauración. A continuación, exploraremos su contenido, origen, autor, contexto histórico y los mensajes espirituales que transmite. Tradicionalmente, se atribuye la autoría del libro de Esdras a Esdras mismo, quien fue un sacerdote y escriba, descendiente directo de Aarón, el hermano de Moisés. Esdras fue una figura clave en la vida espiritual de Israel durante el periodo del retorno del exilio. Aunque el texto no especifica directamente que Esdras escribió todo el libro, las secciones en primera persona a partir de la segunda mitad del libro sugieren su participación directa en la composición de esa parte del relato. El libro de Esdras se escribió probablemente durante el siglo V a.C., en el periodo posterior al regreso de los exiliados judíos de Babilonia. Se cree que Esdras utilizó documentos oficiales, registros históricos y relatos orales como fuentes para compilar este libro, lo que refuerza la precisión histórica y la autenticidad del texto. Para entender el libro de Esdras, es crucial comprender el contexto histórico en el que se desarrolla. El pueblo de Israel había sido llevado al exilio en Babilonia como resultado de su desobediencia a Dios y el incumplimiento del pacto establecido. Este juicio divino fue anunciado por los profetas, quienes advirtieron al pueblo sobre las consecuencias de su pecado. En el año en que los persas conquistaron Babilonia, bajo el liderazgo de Ciro el Grande, se produjo un cambio significativo en la política hacia los pueblos cautivos. Ciro permitió que los exiliados regresaran a sus tierras natales y reconstruyeran sus lugares de culto. Esto marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Israel, con el enfoque puesto en la restauración física y espiritual de la nación. El libro de Esdras abarca dos periodos principales: el regreso inicial de los exiliados bajo Zorobabel para reconstruir el templo, y el viaje posterior de Esdras para llevar a cabo reformas espirituales. Ambos periodos reflejan la mano providencial de Dios guiando y restaurando a su pueblo. El libro de Esdras puede dividirse en dos secciones principales. Primera sección: la restauración del templo bajo Zorobabel. La primera parte del libro se centra en el decreto de Ciro, que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Este decreto no fue solo un acto político, sino también un cumplimiento de las promesas de Dios anunciadas a través del profeta Jeremías. El texto declara: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén. Esdras capítulo 1, versículo 2. Un grupo significativo de exiliados, liderado por Zorobabel, emprendió el regreso a Jerusalén con el propósito de restaurar el templo. La narrativa describe el entusiasmo inicial del pueblo al comenzar las obras, pero también las dificultades que enfrentaron. Los enemigos de Judá intentaron frustrar el proyecto, utilizando tácticas de intimidación y apelando a las autoridades persas para detener la construcción. Sin embargo, los profetas Ageo y Zacarías animaron al pueblo a perseverar, y finalmente el templo fue completado durante el reinado de Darío, rey de Persia. Segunda sección: las reformas espirituales bajo Esdras.
La segunda parte del libro introduce a Esdras, un sacerdote y escriba profundamente comprometido con la ley de Dios. Esdras recibió el respaldo del rey Artajerjes para viajar a Jerusalén y liderar una reforma espiritual entre los judíos. El propósito de Esdras era restaurar la observancia de la ley mosaica y reavivar la vida espiritual del pueblo. Al llegar a Jerusalén, Esdras se enfrentó a un problema crítico. Muchos de los judíos, incluyendo líderes, se habían casado con mujeres extranjeras, una práctica que estaba prohibida por la ley de Dios. Esto representaba un peligro para la pureza espiritual y la identidad del pueblo. En respuesta, Esdras oró y ayunó, confesando el pecado del pueblo y llamándolos al arrepentimiento. Su oración apasionada y su liderazgo inspiraron a los judíos a tomar medidas drásticas para corregir sus errores y renovar su compromiso con Dios. El libro de Esdras aborda varios temas centrales que tienen relevancia tanto histórica como espiritual. El regreso de los exiliados y la reconstrucción del templo son pruebas claras de la fidelidad de Dios a las promesas que hizo a través de los profetas. A pesar de los pecados de Israel, Dios no abandonó a su pueblo, sino que actuó para cumplir su propósito redentor. El libro enfatiza la importancia del arrepentimiento genuino como paso esencial hacia la restauración. La respuesta de Esdras al pecado del pueblo, caracterizada por oración, confesión y acción, ofrece un modelo de cómo buscar la restauración espiritual. Esdras muestra cómo Dios utiliza incluso a líderes paganos, como Ciro y Artajerjes, para llevar a cabo su voluntad. Esto resalta la soberanía de Dios sobre todas las naciones y su capacidad para cumplir su propósito a través de cualquier circunstancia. La reconstrucción del templo simboliza la restauración de la relación del pueblo con Dios. Además, la ley de Moisés ocupa un lugar destacado en la segunda parte del libro, subrayando su papel fundamental en la vida espiritual y comunitaria de Israel. El libro de Esdras contiene lecciones atemporales que pueden aplicarse a la vida de los creyentes hoy. Obediencia y perseverancia. La construcción del templo enfrentó oposición, pero el pueblo perseveró con fe y determinación. Esto nos enseña a mantenernos firmes en nuestra misión, incluso en medio de la adversidad. Importancia del liderazgo espiritual. Tanto Zorobabel como Esdras demostraron un liderazgo comprometido con los propósitos de Dios. Su ejemplo destaca la necesidad de líderes que guíen con integridad y dedicación a la palabra de Dios. Confianza en la providencia divina. A lo largo del libro, vemos cómo Dios orquesta eventos para el bienestar de su pueblo. Esto nos anima a confiar en que Él está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos sus planes. Conclusión. El libro de Esdras es una obra profundamente inspiradora que relata el cumplimiento de las promesas de Dios, la importancia de la obediencia y la necesidad de restauración espiritual. A través de su narrativa, se nos recuerda que Dios es fiel, soberano y siempre busca restaurar a aquellos que se vuelven a Él con corazón sincero. Este libro no solo documenta un periodo crucial en la historia de Israel, sino que también ofrece principios espirituales y lecciones prácticas para todos los creyentes. Nos desafía a examinar nuestras vidas, buscar la renovación espiritual y confiar en la soberanía de Dios en todas las circunstancias. Que el mensaje de Esdras inspire a cada lector a caminar en obediencia y fe, confiando en el plan perfecto de Dios para sus vidas y comunidades. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te animamos a compartirlo con tus amigos y seres queridos. Suscríbete a nuestro canal y así nos ayuda a llegar a más vidas que tanto necesitan de Dios. Recuerda, esto es Fe Viva Radio Cristiana, llevando la palabra de Dios al mundo. Hasta la próxima. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Fe Viva Radio Cristiana, un espacio creado para ayudarte a buscar más de Dios cada día. Aquí encontrarás una gran variedad de contenidos diarios que incluyen mensajes llenos de esperanza, alabanza y adoración que tocarán tu corazón, reflexiones bíblicas transformadoras y sermones inspiradores para fortalecer tu fe y tu relación con el Señor. No dejes pasar esta oportunidad de crecer espiritualmente y caminar más cerca de Dios. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de fe, en Fe Viva Radio Cristiana.